Sí, ya. La reunión sí, ahora ya está siendo grabado. Vamos entonces a comenzar con música Kirtan de Srila Prabhupada, Jaya Radha Madhava. A ver si encuentro. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana
Om Ajnanaatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, muy buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad de leer y comentar sobre la Bhagavad Gita tal como es en vuestro programa de estudio correspondiente al capítulo 2, resumen del contenido del Gita, el verso número 19. ¿Necesitamos traducción? No, veo el nombre, no sé, que empieza por A, no sé quién. Yo creo que de momento todos se entienden, ¿verdad, Leona? Sí, Si algo no entendéis o cuando hagáis preguntas que queráis que traduzca, yo traduzco. Me bien, parece mejor hacer así. muy bien, perfecto. Somos en momento 6 y estamos en diferentes lugares, provincias, Almería, Málaga, Madrid, Toledo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No Toledo? No, ¿dónde? Toledo no, Almería, 2 de Almería, Dos de Almería, 2 vale. de Madrid y 1 de Málaga. Sí, y usted 2 de Madrid, Guadalajara. Guadalajara. Bueno, Guadalajara. 1, 2, Sí. 3, 4 provincias. Muy bien. Entonces, de momento lo hacemos sin traducción. Si llega alguien que necesite traducción, me avisáis y cambiamos la modalidad. El verso dice así: Yaenam veti hantaram yaschainam manjate hatam upautau navijanito nayam kantina hanjate. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Yaha, quien quiera que, enam, Veti, sabe, Hantaram, el que mata, Yaha, quien quiera que, Cha, también, enam, Manyate, cree, Hatam, matado, Upau, ambos, Tau, ellos, Na, nunca, Vijani Taha, tienen conocimiento, Na, nunca, Ayam, Hanti, mata, Na, no, Hanyate, es matado. Tanto el que cree que la entidad viviente es la que mata, como el que cree que ésta es matada, carecen de conocimiento, pues el ser ni mata ni es matado. Significado. Cuando a una entidad viviente encarnada la hieren armas mortales,
ha de saberse que la entidad viviente que está dentro del cuerpo no es matada. El alma espiritual es tan pequeña que es imposible matarla con ningún arma material, tal como se hará obvio con los versos subsiguientes. Y la entidad viviente tampoco es susceptible de ser matada, debido a su constitución espiritual. Lo que se mata o que se supone que se mata es únicamente el cuerpo. Esto, sin embargo, no alienta en absoluto a matar el cuerpo. El mandamiento védico dice: Ma himsyat sarva bhutani. Nunca agredas a ningún cuerpo. Y la comprensión de que a la entidad viviente no se la mata tampoco fomenta la matanza de animales. Matar el cuerpo de cualquiera sin la autoridad para hacerlo es abominable y es un hecho punible, tanto en la ley del Estado como en la ley del Señor. A Arjuna, no obstante, se le está haciendo matar por el principio religioso y no caprichosamente. Yayenam veti hantaram, yaschainam manyate hatam, ubau tau navijanito, ayam hantina hanyate. Tanto el que cree que la entidad viviente es la que mata, como el que cree que ésta es matada, carecen de conocimiento, pues el ser ni mata ni es matado. Estamos en la sección primera correspondiente a las enseñanzas que Krishna le imparte a Arjuna acerca de la sabiduría de la vida y también respondiendo a la renuencia que tiene Arjuna a luchar y a cumplir con su trabajo, su dharma como guerrero. Si alguien es un guerrero, un militar o un policía, es inevitable que va a tener que, en alguna ocasión, utilizar la violencia, ¿verdad? No puede ser que alguien se hace policía o se hace militar y piensa que nunca va a tener que utilizar la violencia. Si piensa así, es tonto. Es como decir, alguien que es cocinero y no va a tener que encender el fuego nunca. ¿Qué tipo de cocinero es ese? O alguien que es futbolista y nunca va a chutar un balón. No es posible. Si eres cocinero tienes que encender el fuego, tienes que cortar los alimentos. Si eres futbolista tienes que correr y chutar el balón y tratar de esquivar a los oponentes para meter el balón en la portería. Ese es el trabajo de esa profesión. Si alguien es policía o militar, inevitablemente, aunque sí que es cierto que en los códigos éticos y nobles, tanto de los buenos policías como de los militares, hacen todo lo posible para minimizar la violencia. Esa es la norma, pero aún así saben que van a tener que empuñar las armas,
porque va a haber criminales que estén haciéndole daño a gente inocente y ellos van a tener que intervenir. O van a haber invasores que no respetan las leyes del Estado al que están sirviendo y por lo tanto ellos van a tener que actuar para hacer que se cumpla la ley. Eso es parte, eso que en la lengua castellana decimos, son gajes del oficio. No sé cómo se dice en ruso, gajes del oficio. ¿Comprenden? Gajes del oficio significa, son cosas del trabajo, de la profesión. ¿Tiene alguna expresión rusa para esto? Puede buscar en Google, gajes del oficio. Vamos a ponerlo en el chat para que lo podáis ver. Es una expresión muy En hecha. Google no hay una expresión así, a no ser que lo sepa, que a mí me ha salido con el Google Traductor профессиональной опасности. Ajá, igual en ruso no existe esa expresión. Como un dicho, no. Con una expresión así, parece que no. A ver. No he encontrado. Y gaje tampoco se traduce. Bien, no es un detalle, no importa. Si aparece bien, si no está bien. Así que a Arjuna le tocaba por su dharma y también porque Krishna no solamente le tocaba por profesión, sino que le tocaba también por el destino. Le tocaba tener que luchar. Iba a luchar contra generales queridos como su maestro Drona y su abuelo Bhishma. Y eso a Arjuna le tenía muy inquieto. No estaba tranquilo. Y Krishna en esta primera parte le está haciendo ver que su compasión, Arjuna ha dado varios argumentos para no pelear. Hay toda una lista que creo que en otras clases hemos hablado de ellos. Y uno de los argumentos era la compasión. Y en esta sección, en los versos que van desde el número 11 al verso 30, Krishna está refutando la supuesta compasión de Arjuna. Y le dice que en realidad tú estás hablando como si tú piensas que cuando matas en tu trabajo de guerrero, cuando matas, estás matando al Atma, matando al ser. Pero eso es una expresión de ignorantes, le dice Krishna a Arjuna en este verso. Porque ni el alma puede matar, ni puede ser matada. Y cuando se produce violencia contra un cuerpo, en realidad es algo muy desagradable de ver, si tenemos que ser testigos de ello, o de experimentar si recibimos esa violencia, pero en realidad el alma ni es matada ni mata. Sabemos, por ejemplo, a partir es algo que vendrá más adelante en el capítulo 3 de la Bhagavad Gita, Krishna dice: Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimutatma kartaham iti manyate. Eso lo encontráis en Bhagavad Gita
3:27. Y Krishna dice que la persona que está alucinada por las gunas, por las modalidades de la naturaleza material, se cree la autora de las actividades que en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza material. Significa que una persona que mata lo hace movido por una modalidad de la naturaleza material. Generalmente por la ignorancia o por la pasión. Si bien es cierto que en el caso de un kshatriya o un policía que lo hace por dharma, estaría movido por la pasión y la bondad, porque está defendiendo al inocente y está cumpliendo con un trabajo noble en un contexto determinado. Y ahí son las gunas que están actuando. Y el alma que habita un cuerpo, cuando el cuerpo nace o muere, para el alma no hay cambio. Hay un principio y un final para el cuerpo, pero el alma continúa. Eso es algo importante a tener en cuenta, que Krishna le está recordando a Arjuna, que ya había recibido en su juventud, ya había recibido instrucción espiritual, también religiosa, acerca de estas verdades. Por otro lado, no hay que pensar que porque esto sea así, que ahora tengo licencia para dedicarme a matar cuerpos sin ton ni son, sin valorar la vida, que en realidad algo que debemos recordar. En la Bhagavad Gita, Krishna dice que él es la semilla, Vijam Mam Sarvabhutanam. Yo soy la semilla de vida que están todas las entidades vivientes. Y también dice que yo soy la vida de todo lo que vive. Así que ese es el principio, se menciona en la Bhagavad Gita en más de un lugar. Por lo tanto, el que alguien trate de destruir vida, aunque sea por ignorancia, le produce un karma muy fuerte, como dice Prabhupada, tanto por la ley de la naturaleza como por la ley del Estado. Y tiene que pagar por ello. Es algo inevitable. Esto se explica en todas las tradiciones religiosas autorizadas, también en las tradiciones abrahámicas. A veces encontramos la expresión, quien a hierro mata, a hierro muere, ¿verdad? O el ojo por ojo, diente por diente. Así que es algo que está ahí en todas las tradiciones. Incluso Jesús, hay un pasaje del Evangelio en el que hay alguien, no estoy seguro quién era, no sé si era un tal Nicodemo, alguien saca una espada para agredir a otra persona y entonces Jesús le dice que pare, quizás Wenceslao Fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro que le cortó la oreja a un romano y le dijo, vuelve la espada a la vaina y le colocó la oreja a Cristo al otro.
al romano. Fue el Ajá, apóstol Pedro. gracias. Va. Va bien tener eruditos en la Biblia en la clase. No, hombre. Humildemente. Y Jesús le dijo, si recuerdo correctamente, le dijo que guardara esa espada, porque de la misma manera que él agredía, él así recibiría ese tipo de castigo. ¿Verdad? Era algo así en esa línea de que si él mataba, él también iba a ser matado, porque esa es la ley de la naturaleza. Y cuando alguien comete violencia, la violencia engendra violencia. Ese es un principio universal. Y en el significado, Srila Prabhupada cita una afirmación védica, Mahim Syat Sarva Bhutani. Esta afirmación se encuentra en el Mahabharata y también cuando Baladeva Vidyabhushana y Ramanujacharya en sus comentarios sobre el Bhagavad Gita también citan el mismo verso, con lo cual se entiende que Srila Prabhupada está haciendo eco de lo que han dicho acharyas anteriores. Ninguno de los acharyas ha especificado la referencia exacta en qué texto está, si bien sí hemos leído que en alguna parte del Mahabharata se encuentra. Como mínimo están las obras épicas védicas como el Mahabharata, y también es muy posible que se encuentre en algunas partes de los Vedas, de los Puranas o los Vedas y Upanishads. Así que este principio es muy importante. Algo también a tener en consideración, lo hemos comentado en alguna otra clase, es que de todos los yamas y niyamas, sabéis que en la práctica de la autodisciplina espiritual para la autorrealización hay yamas y niyamas, que son las abstinencias que siguen los yogis y las virtudes. De toda la lista de yamas y niyamas, ahimsa, la no violencia, se considera la número 1. Si bien es cierto que tenemos también Ishvara Pranidhana, la entrega a Dios, que se podría decir que es superior en el sentido que la posición constitucional del alma se revela a través del Ishvara Pranidhana, la entrega a Dios. Por ejemplo, el sabio Patanjali dice Samadhi Siddhir Ishvara Pranidhana. La perfección del Samadhi o de la absorción se logra por medio de la entrega a Dios. Pero en varias partes de la literatura védica se subraya la importancia especial que tiene ahimsa. En el Mahabharata hemos escuchado la historia que Krishna le contó a Arjuna en una ocasión que estaba a punto de agredir a su hermano mayor Yudhishthira, porque Arjuna había hecho una promesa que si alguien siquiera sugería que él se separara de su arco Gandiva, a esa persona él la mataría. Fue una promesa que Arjuna había hecho. Y sabéis que los guerreros, los kshatriyas, son gente de palabra. Entonces, en una ocasión, hubo un incidente en el campo de batalla de Kurukshetra. Ahora no recuerdo exactamente cuál fue, pero en un incidente determinado, Yudhishthira
estaba, probablemente fue, si no me falla la memoria, cuando Abhimanyu murió en la guerra, y Yudhishthira le recriminó a Arjuna cómo se había atrevido a regresar al campamento sin haber castigado a los criminales que además habían matado a Abhimanyu de una forma injusta. No estoy 100% seguro de que esta era la escena, pero 90% sí. En cualquier caso, fue una escena de esta naturaleza que Yudhishthira le recriminó a Arjuna y hasta el punto que le dijo, mejor sería que dejaras tu arco Gandiva, como para insultarlo, como diciendo, tú eres, ¿qué eres? Eres un eunuco, un cobarde, ¿qué tipo de guerrero eres? Deja ya el arco Gandiva y retírate. Es como que le digan a Messi o Cristiano Ronaldo, que no sé qué estrellas del fútbol y del deporte hay en la cantera rusa, pero algún campeona en los deportes, que le digan que se retire cuando son campeones del mundo. Es como un insulto. Algo así era lo que Yudhishthira le dijo a Arjuna, y Arjuna enseguida, su primera reacción fue empuñar sus armas para cumplir su voto de castigar a quien le sugiriera que se separara de su arco y que abandonara su dharma como guerrero. Un auténtico kshatriya no abandona nunca, sino que está firme en su dharma, en su trabajo que él dedica, un buen kshatriya, lo dedica a Dios prácticamente hasta la muerte. Entonces, Krishna, que estaba presente en esa escena, intervino y le dijo a Arjuna, cálmate un momento, y le contó una historia. Y le contó la historia de un sabio que vivía en una ermita y era un asceta que había hecho el voto de Satyam. Es uno también de los llamas y niyamas. La veracidad, no mentir, siempre hablar la verdad. Este asceta vivía en una ermita que estaba situada en un cruce de caminos. Un día, un grupo de delincuentes, dacoits, perseguían a unas pocas personas respetables, inocentes, que huían de ellos con mucho miedo. Estas personas iban corriendo, los delincuentes venían por detrás, pero por la forma en que estaba diseñado el camino, ellos giraron por una parte hacia la izquierda, de donde estaba la ermita de la asceta, que estaba ahí fuera y que pudo ver a estas personas corriendo. Los delincuentes que venían detrás no vieron por qué camino habían ido, por la forma de la geografía del lugar. Y le preguntaron al asceta por dónde habían ido. Era evidente que los que venían detrás, venían armados y con caras de pocos amigos, era claro que eran delincuentes.
era visible, no era algo que no se sabía, sino que estaba muy claro. Y este asceta, si no me falla la memoria, se llamaba algo así como Kaushika, le dijo la verdad, que habían ido por la izquierda, para cumplir su promesa. Su promesa era decir siempre la verdad. Entonces, Krishna le explicó a Arjuna que por esa acción, luego los criminales alcanzaron a las personas inocentes, les robaron y les mataron. Y el resultado de eso es que cuando llegó el momento de la muerte, Kaushika tuvo que pagar karma por ello. Por haber sido haber tenido la cabeza permitirme la expresión, tan cuadrada que no pudo diferenciar en una situación de emergencia y no supo aplicar, no era tan sabio como se creía que era. No supo aplicar las enseñanzas de las escrituras que dicen que si hay que escoger entre un principio u otro de los yamas y niyamas, ahimsa siempre tiene una predominancia. Esto es un principio importante. Y eso a veces ocurre. Ahora hemos tenido una situación muy extrema donde durante el periodo del Durga Puja, que terminó hace poco, los 9 días, el Navaratri de Durga Devi, 9 noches en el periodo de Durga Puja, que en Bangladesh unos salvajes que creen conocer principios religiosos, sobre pretexto de que habían ofendido el Corán en un lugar de adoración hinduista, atacaron muchos templos y muchas celebraciones del Durga Puja, incluyendo un templo de ISKCON que destruyeron, y mataron a por lo menos 2 devotos murieron, y también otras personas de otros métodos de adoración dentro de la tradición hinduista también fueron asesinadas sin ninguna misericordia, muy brutalmente. El verso de hoy nos da luz en este sentido, que debemos recordar que el alma nunca muere. Y estos ignorantes que se creen que están matando tampoco pueden matar al alma, porque es imposible. El alma es eterna, es una parte eterna de Dios, y si matan el cuerpo sin la aprobación del Señor, van a tener que pagar por ello proporcionalmente a la gravedad de la ofensa cometida. Esa es la ley de la naturaleza. Así que eso también nos conecta este verso y la explicación de Srila Prabhupada de nunca ofender a ninguna entidad viviente, que este es un principio muy importante relacionado con la violencia en el nombre de la religión. El principio universal es, incluso para kshatriyas y policías, como mencionábamos al principio, es minimizar todo lo que se pueda la violencia. Y cuando no hay más remedio, utilizarla de la misma manera que un cirujano, normalmente un médico trata de
evitar las intervenciones quirúrgicas, pero cuando no hay más remedio, y esa es la única solución o la solución más viable, lo hace cortando lo menos posible. De la misma manera, los kshatriyas también aplican la violencia lo menos posible para mantener la ley y el orden y proteger a las personas inocentes. Este principio puede aplicarse en todos los ámbitos de la vida. Yo tuve la suerte de que mis padres, especialmente mi padre, en este sentido tenían una buena formación y una buena visión sobre este punto, que no eran personas agresivas, eran firmes en educar, pero no utilizaban la violencia innecesariamente. Igual sí que avisaban que si seguía haciendo alguna travesura, como hacen los niños, que iba a haber una consecuencia, eran serios, firmes, pero la forma en que trataban con los malos comportamientos de sus hijos eran equilibradas, formas equilibradas de tratarlo y no violentas. Quiero decir con esto que este principio universal de minimizar la violencia todo lo posible es muy bueno cuando se sabe aplicar correctamente. Así que este tema de la violencia se refiere al comportamiento de las almas que están corporificadas y que tenemos cuerpos materiales, físicos, que son los que están sujetos al nacimiento y la muerte. Pero algo muy importante es siempre recordar que la vida y la muerte la dan y la quitan, la da y la quita Dios. Nadie tiene derecho a creerse el autor para dar y quitar la vida de una entidad viviente. Cuando alguien actúa de una forma poco compasiva hacia otros seres vivos, naturalmente se enreda más en las leyes kármicas y tiene que sufrir las consecuencias. Es un tema sutil, como decíamos, la violencia religiosa debe evitarse todo lo posible, si bien es cierto que tenemos situaciones como incluso el mismo Bhagavad Gita, en el que Krishna aquí, Dios mismo, está diciendo a una persona en un contexto determinado que utilice la violencia por una causa específica. Pero todo ello es algo que está supeditado al mandato directo de Dios y no a lo que una persona se imagina que Dios le está diciendo, como ocurre con estas personas necias, fanáticas, que matan en el nombre de Dios a personas que son seguro que son más religiosas que ellas, generalmente hablando. Si queréis hacer alguna pregunta sobre el tema, creo que la cuestión es bastante clara, tiene sus complejidades y sobre todo en este sentido,
fuimos a una manifestación el otro día para protestar por las agresiones cometidas en Bangladesh por estos fanáticos extremistas. Y cuando llegamos a la puerta de la Embajada de Bangladesh en Madrid, llegamos todo un grupo. ¿Habéis visto algunas imágenes? ¿Sí? ¿Habéis visto? Llegábamos con carteles. No éramos muchos, pero llevábamos muchos carteles. En inglés y algunos en castellano. Y enseguida parece que en la embajada alguien de la puerta debió avisar. Los devotos empezaron a hacer kirtan y estaban con los carteles, y nada más llegar mandaron a una persona que vino a preguntar quiénes éramos, qué hacíamos. Yo me identifiqué como el portavoz del grupo y le entregué una carta que llevaba preparada para el embajador de Bangladesh. Estaba preparada de acuerdo a un texto que había redactado el Ministerio de ISKCON de Comunicaciones. Estaba hecho con respeto hacia el gobierno, pero al mismo tiempo también pidiendo, sobre todo, dos cosas. Se pedía justicia, que aquellos que habían cometido crímenes pagaran según la ley del Estado, porque parece que la experiencia que hay en ese país es que muchas veces la gente no paga por lo que hace, quizás por pertenecer a la mayoría del país o por influencias que puedan tener, por favoritismos, por las razones que sean. Aunque el embajador nos explicó que el lema del país había 4 principios que tenían en su país, para dejarnos claro que ellos iban a dar prioridad a esos principios. El primero de ellos era la secularidad, en el sentido que no había una religión del Estado. Aunque en su país hubiera una mayoría musulmana, el gobierno no se considera musulmán. Y decían otra norma es que ellos son nacionalistas, tienen su amor por la patria, por el país, como el padre fundador de su país, y también aplican un socialismo. En los orígenes había un enfoque muy socialista, y la democracia. Realizan elecciones para elegir al gobierno y seguir unos principios democráticos que más o menos se siguen en la mayoría de los países del mundo, o en muchos países del mundo, o por lo menos teóricamente. Eso de teóricamente no me lo dijo el embajador, eso lo digo yo, pero él me habló de esos 4 principios. Así que pedíamos justicia, que los criminales fueran detenidos y pagaran por ello, y pedíamos también protección para que no siguieran cometiendo el mismo tipo de agresiones, pensando que podían hacerlo saliendo impunes. ¿Por qué os comentaba esto? Estábamos con el principio del evitar la violencia, pero básicamente lo que quería compartir es que ante este tipo de situaciones hay que también actuar como lo hicimos en los años
80 protestamos para la liberación de los Hare Krishna rusos. Había muchos devotos rusos que estaban siendo perseguidos en la Unión Soviética antes de la perestroika, a veces encarcelados, a veces encerrados en campos de trabajo, campos de concentración, a veces en hospitales psiquiátricos como si fueran locos, y también fuimos a protestar delante de la embajada rusa. También entregamos una carta dirigida al embajador. Yo recuerdo que fui uno de la pequeña comisión que entró a entregar la carta. No pusieron caras de muy buenos amigos en aquel momento, pero aceptaron la carta que entregábamos. Quizás por la época que era, ahora el contexto también era distinto. El embajador de Bangladesh fue muy amable, en ese sentido, él no tenía por qué habernos recibido, pero él mandó, después de recibir la carta, a los 5 minutos bajó la misma persona que había venido a preguntar al principio y dijo que el embajador quería hablar conmigo y que viniera un acompañante para que yo no subiera solo. Y estuvimos conversando como media hora acerca de la situación. Nos dio un comunicado en el que más o menos establecían su posición y diciendo que no iban a tolerar ese tipo de violencia. Si bien es cierto que luego hablé con uno de los devotos que viven en Bangladesh, que me invitó a visitar el Bangladesh en el año 2017, y me dijo que los devotos no estaban tan convencidos, quizás por experiencias pasadas, que si bien es cierto que alegan haber detenido a muchas personas, que no están tan seguros que vayan a ser castigados con todo el peso de la ley. El tiempo lo dirá, pero lo que sí que es importante, ya desde el punto de vista de ISKCON como comunidad, es aunar fuerzas y hacer toda la presión internacional posible para que forzar o ponerle presión al gobierno para que cumpla con sus deberes, que es no hacer favoritismos con personas de la mayoría del país que han cometido delitos. Comentarios o preguntas sobre este tema. El verso, el significado o lo que se haya comentado. Bhakti Eloya. Hare Krishna. Respecto a que usted ha dicho de que la policía y el ejército está destinado para proteger a los ciudadanos y que en este momento vivimos los tiempos que ya sabemos que cada vez nos privan nuestros derechos y que ahora la policía, bueno, aquí en España no, pero en otros lugares sí, la policía en vez de defender a los ciudadanos está luchando contra ellos. Por ejemplo, ahora en Australia hay una situación muy difícil. Y en Italia, por ejemplo, que desde el 15 de octubre ya la gente no puede ir al trabajo si no tiene el pasaporte verde. Entonces, hace unos días, que una persona que vive allí y que ha compartido el vídeo que los trabajadores que trabajan en el puerto, no recuerdo qué ciudad, sobre 5.000 personas estaban protestando, estaban en una manifestación, no hacían nada, simplemente estaban en el territorio del puerto unos días, no sé, 3 o 4, y simplemente así, silenciosamente,
exigían sus derechos, su derecho al trabajo. Y entonces llegó un cuartel de policía, les pedían irse de buena, ellos dijeron que no, porque es nuestro derecho y al trabajo, y hasta que no nos solucionen, no vamos de aquí. Y ellos dormían ahí, comían ahí, no salían del puerto. Entonces la policía, bueno, primero avisaba, luego de los camiones echaron agua encima de ellos y la gente se quedaba ahí. La gente no luchaba contra la policía. Y luego al final, cuando esto no funcionó, les echaron un gas. Y claro, la gente ya del gas han caído muchos. O sea, es nada más que un ejemplo. Entonces, en este caso, cuando ahora cada vez se discriminan más y más nuestros derechos que nos pertenecen vitales, ¿no? Al trabajo, a viajar, a vivir una vida libre. Y entonces, ¿dónde se puede buscar la verdad? Y bueno, ya no se puede ir a ninguna embajada, porque los gobiernos son los que mandan a estos equipos de policía para luchar contra los ciudadanos. Entonces, ¿dónde buscar la protección y la verdad y cómo actuar en estos tiempos tan difíciles que vivimos? Sí, claro, cuando los que tienen que proteger no cumplen con su deber, pues se tiene que hacer lo mejor que uno pueda para cumplir, para encontrar protección a nivel social. Y lo que sí que siempre uno debe hacer es refugiarse en Krishna. Eso es lo que uno puede hacer. En la Bhagavad Gita, por ejemplo, vamos a ver un verso en el capítulo 18. Un segundito que lo busco. Es el verso número 57. Krishna dice, Chetasat sarva karmani najisanyasya mat paraha utti yogam upashritya machita satatam bhava. En todas las actividades tan solo depende de mí y trabaja siempre bajo mi protección. En medio de ese servicio devocional permanece plenamente consciente de mí. Es decir, que si los kshatriyas no nos protegen, siempre podemos tomar refugio en Krishna. Eso siempre está ahí, esa posibilidad. Y buscar si hay algún kshatriya que pueda ayudarnos. Finalmente, no podemos hacer más que eso. No sé si esto responde a la pregunta. Sí que es cierto que cuando eso ocurre, que los que tienen que proteger son los agresores, es algo muy, muy duro y muy desagradable, pero a veces en el mundo material, y especialmente en la era de Kali, esas cosas a veces suceden y no puedes hacer mucho más al respecto. ¿He respondido a la pregunta? Bueno, sí, en plan de que Krishna es el mejor refugio, sí, porque obviamente no se puede buscar un kshatriya al que se puede encontrar, no va a hacer nada contra toda la policía que hay en nuestras ciudades y todo. O sea, nada más que refugiarse en Krishna y ya pase lo que pase, ¿no? Porque si eso ha pasado en un templo de Bangladesh y que 2 devotos están muertos, entonces es así, ¿no? Pero aún así, usted ha organizado esta protesta, ¿no? A la embajada de Bangladesh y ha actuado, ¿no? Respecto.
porque así lo sentía usted que es correcto, que hay que Claro, hacer algo. claro, hay que hacer algo, claro. Si Claro. la policía no cumple, hay que moverse. Y los líderes de nuestras comunidades tienen que hacer lo que sea necesario. Hay una carta de Srila Prabhupada cuando atacaron templos en Estados Unidos en la primera época. Sobre todo había algunos lugares como en Nueva Brindavan, West Virginia, que era un poquito había en el pueblo, la gente del lugar era bastante bruta y de hecho habían atacado con armas. No habían matado a ningún devoto, pero habían atacado a la comunidad. Y Prabhupada les dijo, hay una carta de Prabhupada que les habla de que tomen las medidas que tengan que tomar. Claro que en Estados Unidos es legal tener licencia de armas. Luego hubieron unos devotos que en base a esa carta quisieron hacer lo mismo en Alemania, y en Alemania fue un problema, porque en Alemania no era legal tener licencia de armas para una persona de a pie. Un policía o ciertas personas pueden tener armas, pero no una persona común. Y eso hizo que hubieran algunos problemas, porque el líder que había en aquel momento, el líder de ISKCON en Alemania, no afinó tanto en su forma de hacer las cosas y actuó de una forma ilegal, que luego dañó la imagen pública, hablamos hace ya muchas décadas, y sí, él lo hizo porque había agresores que atacaban el templo, etcétera, pero hay que hacer las cosas siempre de acuerdo a la legalidad del país y presionar todo lo que se pueda según las reglas del juego. También es cierto que si, por ejemplo, un templo tiene muchos problemas de agresiones, pues no estaría de más que tenga algunos devotos preparados que tengan capacidad de actuar ante agresores. A veces hay devotos que conocen artes marciales y se pueden utilizar. De hecho, muchas de las artes marciales, por lo que yo, si bien no lo he estudiado a fondo, pero por lo que tengo entendido, muchas de las artes marciales se han desarrollado en comunidades de monasterios que eran atacados por personas inescrupulosas y que llegaba un momento que ya los monjes se hartaban, entonces aprendían artes marciales y cuando atacaban ellos utilizaban dichas artes para frenar a los agresores. Sobre todo en Oriente, en algunos lugares eso se ha dado. Pero sí hay que actuar, pero hacerlo con cabeza y dentro de la legalidad, siguiendo las reglas del juego. Claro que siempre puedes hacer siempre hay formas de conducirse. Si gente inescrupulosa aprieta por un lado, nosotros también podemos apretar por otro y buscar la manera de contrarrestar esas ofensas innecesarias cometidas por personas ignorantes. Bhaktin, Olga. Hare Krishna. Mi pregunta, no, quiero que usted abre la frase más claro, esa de verso, la alma no mata. No entiendo muy bien esta frase, que se puede abrir. Claro, porque el alma no mata, porque el alma es eterna, y el alma no empuña armas. Es el cuerpo que está condicionado. El alma está cubierta por las gunas, la pasión, la ignorancia, la bondad, sobre todo las que más cubren son la pasión y la ignorancia, y el alma
en sí misma no es la que mata. Es un cuerpo que mata a otro cuerpo. Puedes decir, sí, pero dentro hay un alma que está moviendo al cuerpo a matar. Pero lo que mueve al cuerpo a matar normalmente no es el alma, sino es la ignorancia. El rayo guna, el tamo guna, impulsa a una persona a cometer un crimen. Por eso se dice que el alma no mata, porque son las gunas las que están actuando sobre esa alma encarnada y nos puede hacer creer que es el alma la que mata, pero no es el alma la que mata. Es un cuerpo que está matando a otro cuerpo. Y en un sentido es como una película o como en un sueño. Cuando hay muertos en un sueño, pues son muertos de sueño. No digo que esté muerto de sueño. Sí, el que duerme también estaba muerto de sueño y por eso tiene sueños profundos, pero alguien que muere en un sueño no es un verdadero muerto. De forma similar, cuando hay muertes en el mundo de ilusión, este mundo ha sido comparado a un sueño en diferentes partes del Srimad Bhagavatam. Esos muertos no son reales porque solo han muerto cuerpos. El alma no ha muerto. Esas almas van a seguir existiendo y siguen su evolución según su karma, según su destino. No sé si responde. Sí, gracias, entendió. Entonces, el que mueve matar el cuerpo es lagunas, ¿no? En este caso, aquí se mueve Krishna, ¿no? Si hay que matar porque quiere Krishna, entonces mueve Krishna. Sí, claro, sí, en ese caso, por ejemplo, Arjuna estaba siguiendo la instrucción directa de Krishna y además era su trabajo, aunque no es un trabajo muy, muy agradable, pero era su trabajo tener que usar la violencia en un contexto determinado de un campo de batalla. Para dar un ejemplo material, existen muchos, dentro del deporte hay algunas ramas que son la lucha. Por ejemplo, tienen el boxeo o diferentes tipos de el judo, karate, tantas artes marciales. Si alguien sale al ring del boxeo y dice, no, yo no peleo, ¿qué tipo de boxeador es? Es lo mismo que decíamos. El guerrero, cuando está en el campo de batalla y se ha llegado a una guerra para solucionar un conflicto, aunque lo ideal es que trate de evitar el conflicto, pero cuando ya se ha llegado a ese lenguaje, tiene que cumplir con su deber. No le queda otra. Claro que debe hacerlo por una causa justa, según la ley de la naturaleza y según la ley del Estado. Muchas gracias, sí, entendió. ¿Alguna otra pregunta? Soy- Ahora que ya el nombre Venceslao está en ruso, ¿o qué? Sí, Eso es ruso. termina con V, no sé, Venceslao. No, es checoslovaco, ¿eh? Venceslao es de Checoslovaquia. Pero ahí pone Weizo, ¿cómo se pronuncia así? No, Weizo es las dos primeras letras de mi nombre, apellido y apellido. Venceslao Iranzo Zorrilla. Ah, vale. Las dos primeras letras de nombre y dos apellidos, Weizo. Digo, a lo mejor ese como es para estar el grupo de votos de Rusia, de habla rusa. Pues entonces se parece un poquillo. Pues estoy estudiando ruso, aquí poquito a poco, aquí callantico estoy estudiando, ¿sabes?
Así que yo quería hacer una pregunta, pero no es con relación al capítulo 2, versículo 19, porque en el versículo 20 se aclara mucho, que eso lo veremos otro día, ¿no? Sí, En el, bien. en el versículo 20 se aclara un montón lo que es el alma y cómo muere y cómo es. Pero yo quisiera hacer una pregunta que la tengo desde hace mucho tiempo y a ver si yo lo entiendo. Cuando se va a leer o se va a principiar un verso, se dice en sánscrito, se lee en sánscrito y después se dice en sánscrito y en español, en sánscrito y en español. ¿Eso por qué se hace? ¿Para qué finalidad tiene? La traducción palabra por palabra Sí, se hace también bueno, por varios motivos. Una vale. es que demuestra la fidelidad del texto, eso por un lado. También nos puede ayudar a entenderlo mejor, esa traducción literal, porque a veces cuando se traduce el texto completo no se hace de un modo literal, pero al tener la traducción palabra por palabra, si hay alguna duda, al estudiar las escrituras nos puede servir para aclararla. Y no hay que andar con el diccionario. Claro. Efectivamente. Vale, vale, vale. Prabhupada lo hizo así porque también quería mostrar al mundo si había algún académico que conociera el sánscrito pudiera verificar cómo él lo estaba traduciendo. Eso también da una credibilidad al texto y al comentarista. Vale, vale. Yo es que muchas veces pensaba, parece esto una pérdida de tiempo. Yo para mí pensaba, parece esto una pérdida de tiempo tener que repetir en sánscrito, después en castellano, si después lo tiene todo traducido, el trabajo ya está hecho. Pero bueno, sí, tiene su sentido, claro. Si nos fijamos en qué significa cada palabra, a veces para explicar un verso nos puede resultar útil y para entenderlo mejor. Ya. Pero también a veces se va directamente a la traducción sin el palabra por palabra. No hay problema y muchas veces solamente leemos las traducciones. Cuando estamos estudiando, si no queremos, leemos la traducción, el significado y no leemos el sánscrito siquiera. Por cuestión de tiempo. Ya depende del contexto y de la persona que estudia, cuánto le gusten las lenguas y todo esto se considera en cada caso. El tiempo del que dispongamos. Después yo tenía otra pregunta que no está dentro del contexto, pues para mí ha quedado claro. Pero tengo preguntas ahí que, bueno, cuando tengo la oportunidad, pues las lanzo. En el capítulo 11 del Bhagavad Gita, el verso 15, está haciendo referencia a las serpientes divinas. ¿Me podría explicar qué significado tiene eso y qué son las serpientes divinas? Pues no lo entiendo. ¿En qué verso es? En el capítulo 11, verso 15, en la página 533 de un Bhagavad Gita que yo tengo antigua, en este sería otro. Sí, las serpientes divinas se refiere, por ejemplo, cuando se ve a Vishnu recostado sobre el lecho, es un lecho de serpientes. ¿Por qué? Pues son serpientes divinas. Y bueno, de hecho, yo no sé si las colchonetas, no sé ahora si son iguales o no, las colchonetas de la playa, cuando la gente se tiene una colchoneta, son como si fueran serpientes. Sí. Una forma, a lo mejor en imitación a las formas de Vishnu que se describen en los Vedas. Forma macarrónica. Entonces se refiere a entes divinas que en algunos lugares del universo están presentes y que se manifiestan en forma de serpiente. Si bien es un hecho que normalmente las serpientes suelen ser de la región inferior del universo, pero también hay algunas que son divinas, que existen en regiones superiores del universo.
Muchas gracias. Yo no sé si la mano de Olga es de la pregunta anterior o es otra pregunta. No, es de pregunta anterior, no se quita, no sé por qué. Ahora, tienes que bajarla. Tienes Tengo que bajarla. Sí, bueno, no pasa nada, pero a ver, espera. Ah, ya está. Ujú. Reacciones. Creo que si vas a reacciones, creo que ahí te permite bajar la mano. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues yo creo que como dice su santidad Bhakti Gauravani Goswami, hemos cumplido por hoy. Tenemos prevista la ansiada visita a Almería, Krishna mediante, para el fin de semana del 20-21 de noviembre. ¿Queréis que hablemos ahora? No sé si esto lo queréis grabar o queréis ya para la grabación y hablamos de la parte